Hola, bienvenidos a un video más de nuestro curso correspondiente a Teoría General del Proceso. El día de hoy abordaremos algunas de las fuentes del derecho procesal. Comencemos. Las fuentes reales del derecho procesal no difieren de las fuentes del derecho en general, es lo primero que debemos decir. La evolución de las fuentes reales del derecho procesal pues tienen que ver con factores de orden político, económico y social. Sin embargo, pues la fuerza que modela con mayor rigor las orientaciones de estas fuentes reales es la de índole económico. Dentro de esos aspectos es fundamental decir que cuando en un estado una nueva clase o una nueva ideología materializada en un partido político llega al poder, pues por lo general las instituciones jurídicas también cambian. En cuanto a las fuentes formales, digamos principalmente que la ley, la costumbre y la jurisprudencia son las aplicables, son las que los jueces más utilizan, incluso los que las partes más consultan. La jurisprudencia tiene una gran influencia en el sistema procesal, porque por lo general en materia procesal la ley trata de cubrir todos los asuntos que se puedan presentar en el trámite de un proceso, pero es absolutamente imposible que logre cubrir todas las vicisitudes, las circunstancias, todo lo que puede ocurrir en el trámite de un proceso. No puede la ley contemplar cada una de las situaciones que se suscitan con ocasión de un proceso que se tramita ante un juez de la República. En ese orden de ideas, cuando el juez tiene alguna duda, cuando se generan aspectos oscuros porque no están cubiertos con claridad meridiana por parte de la ley, el juez debe acudir obviamente a la jurisprudencia, es decir, a decisiones que han sido adoptadas sobre todo por las altas cortes y por los tribunales para poder tener un sustento y de esa manera tomar una decisión. Y repito, eso es cuando la ley no cubre todo lo que puede ocurrir en el trámite de un proceso judicial. Entonces, en ese orden de ideas surge la jurisprudencia como la fuente que le sigue después de la ley más importante. No debemos entonces desechar el valor de la jurisprudencia en el derecho procesal. Como ya lo dijimos, ella es la encargada de resolver todas las incoherencias, las oscuridades que se puedan presentar en los textos legales, no porque ellos contengan disposiciones per se oscuras, sino porque se puede presentar oscuridad e incoherencia en algunos procesos en general. Entonces en particular la jurisprudencia entonces es la encargada de armonizar todo aquello que sea necesario para que el juez tome una decisión. La jurisprudencia va a llenar vacíos y lo más importante es que va a desarrollar una doctrina que también esté contenida en los principios que esa misma jurisprudencia consagra. Y aquí vamos a decir que en realidad la jurisprudencia y la costumbre judicial tienen una importancia como fuente del derecho procesal, porque la jurisprudencia va a crear costumbre judicial. Son muchos los problemas que surgen entonces en el trámite de los procesos judiciales y que no encuentran solución directa en la ley. Ahí entonces entra la jurisprudencia a resolver esos puntos que estén no muy claros. Fuente es la que investiga la forma que la norma jurídica debe tener para ser obligatoria. Bajo esas condiciones se considera que las fuentes más importantes del derecho procesal son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, y ellas están complementadas obviamente por los principios generales del derecho, a los que también un juez puede acudir cuando tenga duda.
las vamos a mencionar, pero aún no las abordaremos, las fuentes indirectas, que son el derecho histórico y el derecho extranjero. Entonces las de mayor importancia, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, que se complementan con los principios generales del derecho. La Constitución del 91 consagra algunas de estas fuentes. Por ejemplo, el artículo 320 de nuestra Constitución dispone que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Entonces, cuando decimos esto, decimos que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, porque lo primero es para el juez, para que el juez tome la decisión, pues la ley. Por eso dice el 320 de la Constitución que los jueces están sometidos solamente al imperio de la ley. Tenemos luego una fuente principal, que es la ley, como ya lo hemos mencionado suficientemente, y otras fuentes que son auxiliares, que son las otras que describe el artículo constitucional que ya se menciona. Hablemos primero sobre la ley procesal. Cuando hablemos de la ley procesal, decimos que ley, según la aceptación general, es decir, el concepto general, el concepto que tiene la sociedad, es el conjunto de normas que provienen de los órganos correspondientes, es decir, los que son competentes y que son del Estado. Comprendemos entonces que normas superiores son la Constitución, y pues después tenemos otras normas como la ley, los decretos, acuerdos, resoluciones, ordenanzas, según la escala jerárquica que pues suficientemente se ha visto por parte de los estudiantes de Derecho, que es la pirámide de Kelsen, y de esta manera pues hablamos de esa jerarquización. Sin embargo, los autores no están de acuerdo en delimitar en una delimitación que se debe dar a una ley procesal. Algunos autores sostienen que la línea de separación entre la ley sustancial y la procesal está en el contenido, entre esos wash. Otros autores dicen que lo que diferencia de una de otra es su objeto, porque a la ley procesal le corresponde regular la tutela judicial de los derechos, y a la sustancial le corresponde establecer si esos derechos existen o no y si son fundados. Esa tesis la sostienen Rosenberg y Prieto. Otros autores, por su parte, dicen que esa delimitación tiene que ver con el aspecto de las exigencias sociales que reglamentan, porque las normas procesales tienen más que ver con la forma que con el contenido, y por eso se llaman formales. Por eso el concepto de la sociedad, que tiene la sociedad sobre las normas procesales, pues lo relacionan inmediatamente con formalismo. La ley procesal entonces se puede definir, apartándonos de los criterios de estos autores y apartándonos de esas tres tesis y recogiendo un poco lo que cada una ha dicho, definimos entonces la ley procesal como aquella que se ocupa de regular el proceso y las relaciones que del proceso nacen. En otras palabras, la ley procesal es la encargada de regular la jurisdicción, los distintos procedimientos que se deben seguir en los trámites sometidos al conocimiento de los jueces, los funcionarios encargados de tramitar esos procesos y las personas que intervienen en los mismos, es decir, cuáles son las facultades y cuáles son los derechos que tienen esas personas al intervenir en los diferentes procesos. Entonces, recuerden que esos temas son objeto de estudio en la teoría general del proceso. Los repetiremos entonces: la jurisdicción, los diferentes procedimientos que se deben adelantar en los trámites sometidos al conocimiento de los jueces, quiénes son los funcionarios encargados de tramitar esos procesos y quiénes son las personas que intervienen en esos procesos, cuáles son sus facultades, cuáles son sus derechos. Puede suceder también que esas normas se encuentren en códigos de procedimiento como nuestro Código General del Proceso,
o también en el Código Civil, o incluso encontramos disposiciones de orden de naturaleza procesal en el Código de Comercio, también en la Constitución o en diferentes leyes e incluso en diferentes decretos, como el decreto 806 del 2020, que fue proferido con ocasión de la pandemia y que ha servido para que los jueces de manera remota y acudiendo a la virtualidad pues puedan prestar el servicio de justicia. De acuerdo con lo que ya mencionamos y con fundamento en los aspectos vistos, la ley entonces se clasifica en ley material y ley formal. Material es cuando el precepto, es decir, la norma, contiene una regla general de conducta. Ese sería el concepto de ley material. Y es formal cuando proviene de la rama o de un órgano del Estado que es competente y a quien se le ha atribuido específicamente esa función. La ley también tiene por sinónimo, o también podemos decir que ley, por lo general la gente lo conoce como norma o como precepto, y regula una organización. Cuando hablamos de la ley procesal, pues decimos que la ley procesal también se refiere a la organización de la rama jurisdiccional. En teoría general del proceso hemos visto cómo está conformada la rama jurisdiccional, comenzando desde las altas cortes, pasando por los tribunales, llegando a los juzgados y terminando, digamos, por los más pequeños, que serían los jueces promiscuos, los juzgados promiscuos. Entonces ahí hablamos de la organización de la rama jurisdiccional, esto dentro de la ley procesal. También se indica por parte de la ley la forma como ésta debe actuar en el cumplimiento de su función, cómo incide la ley en el funcionamiento de la rama jurisdiccional, cómo están divididas las diferentes jurisdicciones, porque no es solo indicar que existe una alta corte y un juzgado promiscuo, sino delimitar las diferentes jurisdicciones según las materias que son sometidas al estudio de cada una de ellas y a los jueces que la integran. Dicho esto en una forma más sencilla, la ley procesal regula lo que tiene que ver con el proceso, y ahí quedan comprendidos todos los elementos que hacen parte del proceso: la jurisdicción, como ya lo mencionamos, la competencia, qué clases de jueces tenemos en nuestro país, obviamente hablar de los jueces colegiados y los jueces unitarios, asuntos más concretos como la clase de procesos, qué se debe hacer en un proceso específicamente, la presentación de la demanda, la contestación de la misma, quiénes son las partes, las personas que intervienen en el proceso y a quién se le considera parte, a quién se le considera interviniente. En general son todo aquello que hace parte de un proceso sometido a la administración de justicia. Eso en cuanto a la ley procesal. Hablaremos ahora sobre la jurisprudencia. El término jurisprudencia proviene del latín iuris, que significa derecho, y de los términos prudens entis, que significa prudente o previsor. Entonces, el término funcionando iuris y prudens hace alusión a la capacidad del ser humano de poder discernir, de poder analizar, de poder interpretar el derecho, pues por parte, obviamente, del encargado de aplicarlo en un caso concreto, o analizarlo en ciertas circunstancias y en ciertos eventos. Entonces el jurisprudente es el que conoce el derecho y es prudente al aplicarlo. Tradicionalmente se reconoce que existe jurisprudencia cuando los jueces individuales, es decir, los jueces unitarios o los jueces colegiados que hacen parte pues de la rama judicial, se pronuncian en sus providencias. Ahí decimos que hay jurisprudencia, cuando un juez unitario o colegiado se pronuncia a través de sus providencias, que como ya sabemos son los autos y las sentencias. Allí entonces los jueces resuelven un caso concreto,
que es objeto de un litigio y que forma una especie de precedente interpretativo sobre una norma jurídica que es aplicable a los casos similares y a eventos que tienen alguna coincidencia entre ellos. Entonces, repetimos, hablamos de jurisprudencia cuando un juez toma una decisión y se pronuncia frente a un caso específico en los autos y en las sentencias. Así ellos están resolviendo casos concretos que son objeto de litigio. La jurisprudencia en nuestro país se tiene, aquí en Colombia tenemos el concepto de jurisprudencia y de esa manera pues todos lo conocemos como un conjunto de sentencias que han sido proferidas por los jueces de la República y que esas jurisprudencias, esas sentencias proferidas por los jueces estudian e interpretan un punto de derecho que constituye un antecedente interpretativo para otros casos en el futuro. Entonces en Colombia la jurisprudencia está por encima de otras fuentes del derecho, como ya lo hemos mencionado. Entonces obviamente está por encima de la costumbre, está por encima de la doctrina, pero no está por encima de la ley. Entonces, insistimos, en nuestro país la jurisprudencia, como estamos hablando del tema de las fuentes del derecho procesal, la jurisprudencia no está por encima de la ley y tampoco está por encima de la Constitución. Entonces en el derecho colombiano, en nuestro derecho, que pues tradicionalmente ha sido escritural y que pues ha sufrido ha sido objeto de cambios para llegar al sistema oral que tenemos actualmente, sin que eso signifique que estemos en una oralidad completa. Pues nuestro sistema es escritural, nuestro derecho es escritural, porque las normas están por escrito, las normas han sido legisladas, es decir, han sido producidas por el órgano competente, que de manera general sería el legislativo, el Congreso de la República, y está codificado. Que esté codificado significa que las leyes están organizadas, tienen cada una su número, su especialidad, han sido objeto de un trámite en el Congreso de la República, o también el trámite correspondiente por parte del Ejecutivo cuando se expiden decretos. Y en ese orden de ideas, insistimos, nuestro sistema de derecho, nuestro derecho es escritural, es legislado y es codificado. Y con relación a nuestro sistema, que tiene las características que ya mencionamos, pues surge el de la jurisprudencia, que es un conjunto de sentencias proferidas por los jueces unitarios o colegiados y que giran en torno a un mismo tema que tiene alguna coincidencia, que tiene algún punto en común. Otro concepto sobre jurisprudencia puede ser el conjunto de decisiones judiciales que, como ya sabemos, son las que dictan los tribunales aplicando la ley a los litigios planteados por parte de los particulares ante ellos, en la que las partes exponen sus pretensiones. Entonces, en un sentido más restringido, se habla de jurisprudencia cuando nos referimos a las diferentes decisiones judiciales sobre casos similares que han sido reiteradas y que concuerdan. Con esto superamos entonces lo que dice el artículo 4 de la Ley 69 de 1896 sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia cuando existían 3 decisiones uniformes sobre casos similares. Entonces, la Ley 69 de 1896 nos decía que cuando hay 3 decisiones uniformes sobre casos similares, ya esas decisiones pasaban a ser obligatorias. Entonces, y esto se superó precisamente porque en nuestro país la jurisprudencia es fuente del derecho procesal, y
solo cuando decisiones que son reiteradas y concordantes sobre asuntos similares o iguales, se constituye un precedente interpretativo. Eso es importantísimo. Simplemente nos va a servir como precedente interpretativo que no es obligatorio para los jueces, porque el juez de primera mano tiene que acudir a la ley. Hablaremos aquí de una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Octavio Augusto Tejero Duque, que ha servido como fuente para que los jueces apliquen en un caso específico, y es en el desistimiento tácito. Cuando hablamos de desistimiento tácito, este está consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso, y nos referimos a ese mecanismo que busca solucionar las parálisis de los procesos en los despachos cuando no hay actividad de las partes para mover los procesos. Entonces, pues esa inactividad, esa parálisis, lo que hace es que la Administración de Justicia pues también de alguna manera pare con esos casos específicos, teniéndolos en las gavetas, y de esa manera pues el artículo 317 del Código General del Proceso permite que el juez considere, después de hacer una valoración, pues el juez pueda tomar la decisión de decir que las partes, debido a su inactividad, pues no tienen la intención de que el proceso continúe. Ese es el desistimiento tácito que está contenido en el artículo 317 del Código General del Proceso. Sin embargo, la sentencia STC 11-191 del 2020, con ponencia, como ya se dijo, del honorable magistrado Octavio Augusto Tejero Duque, nos habla sobre los casos específicos en los que no se puede considerar que determinada actividad de las partes interrumpe los términos para decretar la terminación de los procesos. Entonces, como ya lo dijimos y lo vamos a sintetizar, el desistimiento tácito aplica cuando un proceso que se está tramitando ante un juez de la República pues no ha sido movido y de alguna manera está paralizado porque las partes interesadas en el mismo pues no han cumplido con la carga que les corresponde en determinada etapa procesal. Entonces, precisamente para evitar esa parálisis, el artículo 317 del Código General del Proceso contempla que el juez pueda, mediante una providencia, considerar que en ese caso específico las partes tácitamente desistieron de que ese proceso siguiera su curso normal hasta llegar a una decisión de fondo. Dice la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que no es cualquier actividad, no es cualquier acción de las partes en el trámite de un proceso apta para que el juez considere que no se aplica desistimiento tácito y que las partes siguen interesadas en que el proceso siga su curso. Dice el doctor Tejero: en suma, la actuación debe ser apta y apropiada y para impulsar el proceso hacia su finalidad, por lo que simples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes e inanes frente al petitum o causa petendi, carecen de estos efectos, ya que en principio no lo ponen en marcha. Aquí vamos con el tema de esta sentencia y con el tema del desistimiento tácito. Como estamos hablando de las fuentes del derecho procesal, hay casos en los que los jueces, y estamos poniendo el ejemplo del desistimiento tácito, hay casos en los que los jueces pues no pueden, de pronto no encuentran en la ley la solución para un tema específico y deben acudir a la jurisprudencia. Entonces, en el desistimiento tácito, como ya lo mencionamos,
las partes no demuestran su interés en que el proceso llegue hasta su fin, en que se decida por parte del juez sobre todas aquellas pretensiones que están contenidas en la demanda, o que se decida por parte del juez también y que el juez pues se pronuncie frente a las excepciones presentadas por la parte demandante. En ese orden de ideas, supongamos que se está tramitando un proceso civil cualquiera y que las partes, es decir, bueno, un ejemplo, la parte demandante no efectuó lo que le correspondía para la notificación del demandado, nunca volvió al despacho después de conocer el auto que libró mandamiento de pago, no retiró oficios para el embargo, no hizo ninguna gestión para la notificación de la parte demandada. El expediente queda un tiempo determinado en el juzgado, está en la gaveta, y el interesado pues no se volvió a presentar. Obviamente la parte demandada tampoco, porque pues no se notificó. Pero en ese lapso en el que el expediente estuvo quieto, de pronto la parte demandante fue hasta el despacho, solicitó unas copias del expediente, de pronto pasó derechos de petición solicitando alguna información, pero no hizo nada más. Simplemente eso, una solicitud de copias o unos derechos de petición. Entonces, en ese orden de ideas es que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Octavio Tejero, dice que esas simples solicitudes de copias que no tienen un propósito serio en torno a que el juez tome una solución definitiva a la controversia, pues no se puede tomar como una demostración de interés de la parte demandante para que el juez solucione el litigio que está sometido a su conocimiento. Entonces, digamos que el juez espera un tiempo, pues la parte demandante simplemente solicitó copias, de pronto fue y vio el expediente, le tomó fotos, pasó derechos de petición inanes, es decir, que no tienen trascendencia alguna y que no demuestran que tiene el interés en que el proceso siga, pero la carga que le correspondía en ese momento, que era de pronto recoger los oficios de los embargos o hacer la gestión correspondiente para la notificación, pues no, pues la parte no se interesó, el demandante no se interesó, no hizo absolutamente nada frente a eso. Pasó un tiempo determinado, de pronto el juez lo requirió para que pues asumiera lo que le correspondía, que hiciera lo que le correspondía, y la parte no se interesó y lo dejó de esa manera. De pronto el juez, cuando va a tomar la decisión de decretar el desistimiento tácito, pues observa por un informe secretarial que en algún momento, mientras el expediente estuvo quieto en secretaría, pues que el demandante fue a solicitar fotocopias o que presentó derechos de petición. Si el juez en ese momento tiene la duda para decretar el desistimiento tácito y acude al Código General del Proceso y no encuentra específicamente que una solicitud de copias o que la presentación de unos derechos de petición le sirven a él como fundamento para considerar que el demandante tiene interés en que el proceso siga, y él no encuentra solución en el Código General del Proceso, va a buscar en el Código Civil, busca en el Código de Comercio, busca en el Decreto 806 del 2020, busca incluso en la Constitución Política y no encuentra absolutamente nada, pues va a acudir a la jurisprudencia como fuente del derecho, porque en la ley no encontró nada. Entonces va a acudir a la jurisprudencia y seguramente en la relatoría de la Corte Suprema de Justicia va a encontrar esta sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia, como ya se dijo, del doctor Octavio Augusto Tejero Duque, y reitero que la sentencia es la STC 11-191 del 2020. Ahí entonces muy claramente la tesis del doctor Tejero indica que no son cualquier actuaciones, no es cualquier actuación la que le va a servir al juez de soporte para saber o para determinar que la parte que las ejecutó pues tiene interés en que el proceso
llegue hasta su fin y que se tome una decisión de fondo. Dice el doctor Tejero también en esa sentencia, dice lo siguiente: de modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de 30 días, solo la actuación que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término. Esto con relación a la integración del contradictorio. Entonces, importante que revisemos y que acudamos a esta sentencia cuando tengamos dudas sobre el desistimiento tácito. El Código General del Proceso no nos ofrezca con claridad meridiana las respuestas que estamos buscando. Entonces, esto es para significar con un ejemplo práctico la importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho procesal. Como ya lo mencionamos, la principal fuente es la ley procesal, pero aquí, como lo vimos, la que le sigue es la jurisprudencia. Seguimos entonces con la doctrina. La doctrina es otra de las fuentes no escritas del derecho, que tiene por objeto hacer hablar a las normas jurídicas constitucionales, legales o disposiciones normativas, con el análisis, la hermenéutica y la elaboración de tratados, ensayos jurídicos, escritos o comentarios, los cuales sirven de parámetro teórico práctico para aclarar, rediseñar o prospectar el mejor entendimiento del derecho. Tradicionalmente la doctrina se había considerado como un conjunto de estudios de carácter científico que los juristas realizan sobre distintos aspectos o sobre ramas del derecho, con el fin de interpretar sus normas o de señalar las pautas para su correcta aplicación. Eso era el concepto general que se tenía antes. El doctor Eduardo García Maínez, en el libro Introducción al Derecho, de editorial Porrúa, pues se refiere a este tema, al tema de la importancia de la doctrina. Hoy por hoy, ese concepto que acabamos de dar se ha ampliado, porque fácilmente podemos hallar estudios, análisis o hermenéutica, es decir, argumentaciones e interpretaciones del derecho, que constituyen doctrina en las actividades de los diferentes funcionarios judiciales. Entonces, la doctrina en nuestro derecho, que es legislado, que es escrito y que es codificado, como ya lo dijimos anteriormente, la doctrina entonces es importante porque le sirve de canal traductor, de catalizador analítico y productor de postulados con teorías propias que se incorporan al derecho jurídico vigente. Entonces, debemos entender que la doctrina nos va a servir mucho, le va a servir a los jueces como canalizador de diferentes postulados y diferentes teorías, no solo de nuestro país, sino del derecho extranjero, y de alguna manera esa doctrina se va incorporando al sistema, a nuestro ordenamiento jurídico vigente. De esa forma, y con los mismos métodos, con los mismos fines y con los mismos resultados, en cuanto a los jueces unitarios y a los jueces colegiados, recepcionan los estudios doctrinales de tratadistas foráneos. Entonces, no es raro encontrar en las sentencias de las altas cortes, de los tribunales e incluso de los jueces unitarios, citas de autores, de tratadistas foráneos, incluso nacionales, sobre temas específicos en los que esos tratadistas han expuesto algunas tesis con relación a un caso en particular, que se pueden aplicar para diferentes casos que sean similares. Esto lo que busca es que el juez, cuando va a tomar la decisión y se está apoyando en una tesis adoptada por un tratadista, pues afiance, potencie o mejore los argumentos. Es decir, eso lo que sirve es para darle mayor robustez a los argumentos del juez, pero también a los litigantes les sirve para fortalecer sus argumentos, sus argumentos cuando van a exponer algo ante un juez de la República en el trámite de un proceso. Eso a todos les sirve para mejorar entonces los argumentos. Al juez y a las partes sirve
la doctrina le sirve para darle mayor robustez a la defensa de lo que quieren decir al juez, pues para que en la sentencia o en las diferentes providencias que adopte en el trámite del proceso, pues estas estén no solo apoyadas en la ley, en la jurisprudencia, sino también en la doctrina, y de esa manera pues va a tener una mayor fortaleza del argumento que ellos quieren exponer, y a los litigantes, como ya lo dije, también a las partes, también les sirve para fortalecer su discurso. En suma, entonces, la autoridad es importante y tiene, la doctrina, perdón, es importante y tiene autoridad, dependiendo de la mayor o menor categoría del jurisconsulto. No es lo mismo citar a alguien que apenas ha publicado una obra y de pronto algunos artículos, que citar a grandes juristas nacionales o extranjeros. Obviamente, si son juristas internacionales y de gran trascendencia en nuestro país, que tienen un gran nombre, teniendo en cuenta su experiencia profesional y académica, pues ese argumento basado en la doctrina que se está citando en el mismo, pues tiene mayor fortaleza. Es fundamental realzar el papel importantísimo de la doctrina procesal. El papel de la doctrina procesal ha tenido un importante desarrollo en los últimos tiempos, y lo que ha buscado es sistematizar, actuando como nexo entre la regla general y abstracta y el caso particular que se concreta. Eso es lo que ha logrado de alguna manera hacer la doctrina en materia procesal. Lo repito, fijar un nexo entre la regla general y abstracta y el caso particular, aterrizarlo. Y eso ha servido pues para la elaboración de conceptos, de definiciones. Eso sirve para clarificar, para comparar, para fijar la naturaleza jurídica de las diferentes instituciones del derecho, e incluso la doctrina realiza una importante labor preparando anteproyectos de leyes procesales y de códigos. En nuestro país es de gran importancia señalar el papel que cumplió el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en la redacción del proyecto de Código General del Proceso. Ellos hicieron pues diferentes comisiones entre ellos sobre temas específicos y puntuales, se reunían, y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal está integrado por juristas de la más alta talla de nuestro país, en cabeza del doctor Jairo Parra Quijano y otros tratadistas muy importantes en el contexto colombiano, magistrados, exmagistrados, abogados del sector privado de gran importancia, y pues ellos son los autores del Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012. Obviamente ese proyecto que ellos hicieron, esa comisión redactora y revisora, pues elaboró ese proyecto de ley, que pasó obviamente a los congresistas, que fueron los ponentes de la misma en el Congreso de la República. Se adelantaron los diferentes trámites, se les escuchó a ellos en el Congreso, y de esa manera podemos decir que la doctrina representada en este caso por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pues es de alguna manera la autora, la madre de nuestro Código General del Proceso, que recoge las diferentes tendencias de las personas que integran el instituto, y obviamente la comisión redactora y revisora del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, después de haber abordado el concepto general de fuente y de manera más puntual la importancia de la ley procesal, de la jurisprudencia y de la doctrina, damos por terminada nuestra clase sobre las fuentes del derecho procesal. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.